El potente sonido de un silbato de fábrica como este identificó a la cigarrera El Águila y se volvió por más de medio siglo parte de Irapuato. Cruzaba de lado a lado la ciudad llamando a sus obreros al trabajo diario. La cigarrera llegó en 1925 y fue la primera empresa importante de Irapuato. Inició como compañía industrial del centro de su fundador, don Emeterio Padilla. Se vendió a la British American Tobacco para dar lugar a la cigarrera El Águila y luego pasó en 1976 a llamarse Cigarrera La Moderna. La cigarrera posicionó el nombre de Irapuato en sus cajetillas y se conoció en todo el país. Eran de gran fama sus cigarros de las marcas Faros, Casinos, Alas, Bohemios y Argentinos, entre otros. Ser un obrero del Águila era un orgullo para cualquier irapuatense. Además de un salario digno, tenían prestaciones importantes que otros trabajos no tenían, como contar con una guardería y una escuela primaria y telesecundaria exclusiva para los hijos de los obreros, llamada igualmente El Águila. Hasta había un club deportivo al lado de ese centro de trabajo. Si bien la historia de Irapuato no se concibe sin la cigarrera El Águila, la historia de la cigarrera no se concibe sin sus trabajadores y los líderes sindicales de esos trabajadores, como fueron Martín Montaño Arteaga y Dimas Rangel Fernández. Ambos surgieron como obreros de la fábrica El Águila y se convirtieron en íconos de la CTM, como funcionarios públicos y sindicales a nivel estatal y hasta nacional, al lado de figuras máximas de la historia del sindicalismo de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, como fue don Fidel Velázquez Sánchez. Martín Montaño, a pesar de su escasa escolaridad, escaló hasta la dirigencia de la CTM a nivel local y estatal y llegó a ser incluso diputado y senador de la República. Dimas Rangel Fernández, por su parte, surgió como jugador y luego entrenador de equipos de béisbol de la cigarrera El Águila y llegó a ser dirigente de la Liga Mexicana del Bajío de Béisbol. Se relacionó con jugadores profesionales como Juan Jaimes, entre otros. Por su popularidad y liderazgo, Dimas Rangel en 1977 fue electo para la Secretaría de Previsión Social del sindicato y luego fue propuesto y ganó la elección para relevar al dirigente sindical, ya que este fue liquidado al estallar el conflicto obrero patronal con Cigarrera La Moderna. Ya como dirigente de los cigarreros, fue invitado a capacitarse como instructor de dirigentes sindicales, avalado por la Organización Internacional del Trabajo y patrocinado por el Sindicato de Trabajadores Marítimos de Noruega. El curso se desarrolló en varias ciudades de Europa, como Milán, Turín, Italia y Bruselas, Bélgica. Entonces, cuando yo inicié como dirigente de ese sindicato, lo primero que hice fue empezar a hacer gestiones con los trabajadores y pedir allá a la CTM un asesor que viniera precisamente a apoyarnos para sacar el acuerdo con los trabajadores de regresar a la CTM. Tras 57 años de estabilidad laboral y armonía, vino con la modernización industrial el desacuerdo y el conflicto entre trabajadores y la empresa. La manzana de la discordia fue la llegada de las nuevas máquinas de los cigarros con filtro. Cuando expuso el comité del sindicato ese ofrecimiento de la empresa, la asamblea no aceptó. Y entonces, al no aceptar la asamblea, la empresa le contestó al comité del sindicato que entonces se iba a llevar las máquinas para llevárselas a otro lado. Y entonces volvieron a hacer asamblea y comunicó el comité del sindicato pues que en virtud de que no aceptábamos que pasaran los ayudantes para cubrir para la operación de las máquinas de cigarro con filtro, entonces se las iba a llevar y entonces se quedaba la cosa como estaba. Y entonces la asamblea, que se las lleven, que se respete el derecho de los compañeros que les corresponde por escalafón ser los maquinistas, que se lleven sus máquinas al fin que nos los tienen que volver a traer. Pues se llevaron las máquinas y no las volvieron a traer y entonces viene el conflicto. Un 14 de mayo
la noticia publicada por El Sol de Irapuato cayó como balde de agua fría para los trabajadores y los habitantes de la ciudad de Irapuato. Cierra la cigarrera. Vino un paro de labores y luego hasta una huelga. Fue necesaria la intervención del máximo dirigente de la CTM, don Fidel Velázquez, quien personalmente intercedió para reanudar las labores y luego una justa liquidación de los obreros. Al final, el Águila terminó con 408 trabajadores que fueron liquidados, algunos con más de 30 años de antigüedad y en promedio más de 40 años de edad, lo que los dejaba en la zozobra de no encontrar otro empleo. 14 días después de la trágica noticia, un jueves 28 de mayo de 1982, la cigarrera El Águila cerró sus puertas. Ese día fue uno de los más tristes en la historia de Irapuato porque ya no sonó el silbato de la fábrica. La empresa decidió trasladar su producción y sus máquinas a San Luis Potosí y no daba esperanzas de recontratar a ningún trabajador. Las causas del cierre fueron la incosteabilidad de seguir produciendo cigarros sin filtro, pues dejaron de ser del gusto de los fumadores. Otra razón de peso fueron las cargas fiscales y la falta de apoyos del gobierno para un producto que se consideraba no prioritario. Hoy en día, el edificio de la cigarrera El Águila sigue en pie, funcionando como una plaza del comercio popular llamada El Pasaje El Águila. El próximo año del 2025 se cumplirá el primer centenario de la fundación de la cigarrera. En contraste, el 28 de mayo del próximo 2022 se habrán cumplido 30 años de distancia del cierre de la empresa más importante que trajo el progreso a la ciudad. Irapuato trascendió en la distancia y en el tiempo a través de sus cigarros que fabricaba. La mayoría de aquellos obreros ya duermen en sueño eterno, pero dejaron un gran legado de trabajo y prosperidad que disfrutan hoy sus hijos y sus nietos. Por extraña magia del recuerdo, en punto de las 6 de la mañana, aún parece resonar en la memoria de muchos irapuatenses aquel viejo silbato de la fábrica. Hoy reclama un reconocimiento para todos aquellos obreros y sus líderes que hicieron posible esa leyenda del sindicalismo setemista llamada la cigarrera El Águila de Irapuato.